La noche envolvía la aldea en un silencio inquietante, y Diego Morales caminaba con paso tembloroso hacia la iglesia vacía, sintiendo que cada sombra lo acusaba. Un suspiro se escapó de sus labios mientras murmuraba: «Señor, ¿dónde estabas cuando mi fe se quebró?». El eco de su voz retumbó entre los bancos vacíos, como si la misma piedra se burlara de su dolor. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas y su pecho se agitaba con un peso insoportable. Recordaba el momento de la traición de Antonio Delgado, quien había jurado ser su hermano en la fe, pero le entregó al juicio público con palabras envenenadas. Alejandro Torres había estado cerca, con su sonrisa persuasiva y su voz seductora que le susurraba: «Nadie te escucha, Diego, ni siquiera Dios». El silencio de los cielos se clavó más hondo que cualquier daga. Padre Mateo Herrera lo había aconsejado con ternura, instándole a no rendirse. Pero esa noche sus palabras se sentían lejanas, débiles frente al vacío. El viento se coló por las ventanas rotas, arrastrando consigo un murmullo que parecía mezclar oración y burla. Diego apretó los puños y gritó: «¿Cómo se perdona lo que desgarra el alma?». Lucía Morales, inocente y frágil, dormía en la casa, ajena al peso de la lucha de su hermano. La confesión salió como un trueno, una plegaria y una acusación al mismo tiempo, un rayo de desesperación que cruzaba el cielo de su fe rota. Al amanecer, Diego Morales salió de la iglesia con el rostro marcado por el cansancio, y el pueblo parecía respirar un aire distinto, como si supiera de su llanto nocturno. Las calles empedradas crujían bajo sus pasos, y la bruma del alba lo envolvía en un manto de dudas. Recordaba las palabras de Alejandro Torres, que le había susurrado como veneno: «Tu fe está muerta, y tú lo sabes». El corazón de Diego se agitaba, porque en silencio se preguntaba si aquel hombre tenía razón. Sin embargo, en medio de la duda, resonaban las enseñanzas de Padre Mateo Herrera, que siempre insistía en que la fe verdadera se prueba en la tormenta. Diego apretó los labios y siguió caminando, consciente de que Lucía Morales lo esperaba en casa con la inocencia intacta, sin imaginar la batalla que él libraba. Su mirada se levantó hacia el cielo gris, buscando una señal que no llegaba, solo un silencio pesado que parecía prolongar su agonía. El regreso a casa fue un golpe silencioso para Diego Morales. Tanto para Diego Morales. Lucía Morales lo recibió con una sonrisa adormilada, y su inocencia le dolió como una herida abierta. «Hermano, ¿dormiste bien?», preguntó ella con ingenuidad. Diego la abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en su cabello oscuro, sin responder. Sabía que las palabras serían un muro imposible de levantar entre ellos. Mientras desayunaban, el recuerdo de Antonio Delgado lo persiguió como sombra. Lo veía reír en reuniones pasadas, prometer lealtad, y ahora ese mismo hombre lo había traicionado sin piedad. En la cocina, la luz del sol entraba con tibieza, pero en su interior la tormenta crecía. La duda se infiltraba con cada sorbo de café, y la voz de Alejandro Torres aún resonaba como eco venenoso en sus oídos. Padre Mateo Herrera le había advertido sobre las pruebas del alma, pero Diego sentía que el filo de la traición lo desangraba lentamente. Esa tarde, Diego Morales se encontró en la plaza del pueblo, y las miradas de los vecinos pesaban sobre él como cadenas invisibles. Algunos cuchicheaban, otros apartaban la vista con incomodidad. Sonrió. Antonio Delgado estaba entre ellos, con su sonrisa hipócrita, saludando con cortesía fingida. «Diego, ¿cómo estás?», dijo con voz suave, como si nada hubiera pasado. La sangre se le heló, y el aire se volvió irrespirable. Recordó cada palabra venenosa que aquel hombre había pronunciado contra él, quebrando su confianza y su reputación. La presencia de Alejandro Torres, observando desde un rincón, hizo que el dolor se mezclara con rabia, como brasas encendidas. Diego respondió con un breve asentimiento, incapaz de confiar en sus palabras sin sentir que un cuchillo le atravesaba el corazón. La plaza, antes lugar de encuentro, se convirtió en escenario de traición y vergüenza. Al caer la noche, Diego Morales regresó nuevamente a la iglesia, buscando refugio en las sombras de los bancos vacíos. Esta vez no hubo gritos, solo un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Se arrodilló y murmuró:
¿Cómo perdonar a quien destruyó mi fe? El eco suave de su voz se mezcló con el crujir de la madera y el leve silbido del viento que entraba por las rendijas. Recordó las palabras de Padre Mateo Herrera: el perdón no es un regalo al traidor, sino la llave para liberar tu alma. Diego cerró los ojos, sintiendo que aquella enseñanza chocaba contra un muro de dolor que aún no cedía. Lucía Morales dormía de nuevo en casa, su respiración tranquila como contraste del caos de su hermano. Entre las sombras, Alejandro Torres parecía seguir presente, como un espectro que alimentaba sus dudas. La noche se cerró sobre Diego con un peso insoportable, y la fe pendía de un hilo invisible. La mañana siguiente, Diego Morales caminó hacia el campo, buscando un respiro que el aire puro pudiera darle. Sin embargo, el peso en su corazón lo seguía como una sombra imposible de sacudir. Recordaba la voz de Alejandro Torres repitiendo en su mente: tu fe no es más que un engaño. Diego apretó los dientes, luchando por no caer en la trampa de aquellas palabras. La brisa rozaba su rostro, pero en su interior ardía un fuego de desesperación. Pensó en Lucía Morales, cuya inocencia merecía un hermano fuerte, no un hombre quebrado. El recuerdo de Antonio Delgado regresó con fuerza, como un cuchillo girando en la herida. En medio de aquel tormento, la voz serena de Padre Mateo Herrera resonó en su memoria, aconsejándole que no dejara que el odio guiara su alma. Diego miró al horizonte, esperando una señal, pero lo único que encontró fue un silencio que pesaba como hierro fundido. En el pueblo, los rumores crecían como fuego descontrolado. Diego Morales escuchaba fragmentos de conversaciones que lo acusaban de cosas que no había hecho. Él perdió el camino, murmuraban algunos, y otros lo miraban con desdén. Antonio Delgado caminaba entre la gente como si fuera inocente, saludando con cortesía y ganándose la confianza de todos. Alejandro Torres observaba la escena desde lejos, disfrutando de la confusión que se extendía. Diego sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, porque las voces del pueblo eran más crueles que cualquier sentencia. Padre Mateo Herrera se acercó y le dijo en tono sereno: el juicio de los hombres no es el juicio de Dios. Aún así, esas palabras no lograron apagar el incendio de la vergüenza. El alma de Diego se sentía arrinconada, como un prisionero sin salida, mientras Lucía Morales permanecía ajena al odio que lo rodeaba. Esa noche, Diego Morales se encerró en su habitación, incapaz de soportar las miradas de los demás. Encendió una vela y susurró: ¿por qué, Señor, me dejas solo en esta prueba? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si nadie las escuchara. Recordó la sonrisa de Antonio Delgado, que ahora parecía una máscara de demonio. También recordó el eco de la voz de Alejandro Torres, susurrando cada vez más fuerte: ríndete, nada tiene sentido. El silencio lo ahogaba. En la mesa había una carta de Padre Mateo Herrera, con palabras de aliento que hablaban de esperanza. Diego la leyó, pero cada frase le parecía distante, como si fuera un idioma olvidado. Pensó en Lucía Morales, dormida en la habitación contigua, y en cómo ella merecía un futuro sin manchas de traición. La vela parpadeó, proyectando sombras que parecían burlarse de su fe. Al día siguiente, Diego Morales caminó hacia la iglesia con pasos pesados, buscando respuestas. Allí lo esperaba Padre Mateo Herrera, sentado con la calma de quien había sobrevivido muchas tormentas. Diego, la fe se prueba en la herida más profunda, dijo el sacerdote con firmeza. Diego bajó la mirada, sintiendo que aquellas palabras eran demasiado grandes para su corazón quebrado. Pensó en Antonio Delgado, en la daga de su traición, y en Alejandro Torres, que seguía soplando veneno sobre su herida. Padre Mateo Herrera tomó sus manos y agregó: el perdón no es debilidad, es fuerza que nace del cielo. Diego sintió que la lucha interna se hacía insoportable, porque perdonar parecía un imposible. El eco de esas palabras quedó grabado, pero no disipó la sombra que lo rodeaba. Afuera, el cielo gris parecía reflejar la batalla de su alma. Al caer la tarde, Diego Morales se encontró nuevamente en la plaza, y allí estaba Antonio Delgado, rodeado de vecinos que lo elogiaban. La sangre de Diego hervía al verlo sonreír como si no llevara la culpa de nada.
Alejandro Torres apareció discretamente, sus ojos brillando con diversión oscura, y susurró al oído de un hombre cercano, provocando más rumores. Diego sintió que las palabras se convertían en cuchillas invisibles que lo herían. Recordó entonces a Lucía Morales, cuya inocencia era su única razón para resistir. Respiró hondo, intentando no dejarse consumir por la ira. Padre Mateo Herrera lo observaba desde lejos, con ojos llenos de compasión, consciente de que la prueba apenas comenzaba. La plaza, bañada por la luz dorada del atardecer, se convirtió en un escenario donde la traición y la fe chocaban en silencio. El sol ardía sobre el campo cuando Diego Morales se arrodilló entre la hierba seca, sintiendo que la tierra no le ofrecía consuelo alguno. Cerró los ojos y recordó la risa burlona de Alejandro Torres, repitiendo: «Tu fe es una cadena rota». Cada palabra lo atravesaba como hierro candente, y el aire parecía quemar en sus pulmones. Pensó en Antonio Delgado, en su máscara de amigo convertido en verdugo, y la rabia le oprimió el pecho. Sin embargo, la imagen de Lucía Morales apareció en su mente, su inocencia intacta, recordándole que debía resistir. Padre Mateo Herrera le había advertido que el odio solo alimentaría al enemigo. Diego levantó la vista al cielo despejado, buscando una señal, pero solo encontró un silencio que parecía eterno. «¿Cuánto más puedo soportar?», murmuró, y la brisa llevó sus palabras hacia un horizonte que no respondía. De regreso al pueblo, Diego Morales se encontró con Javier Ramírez, cuya mirada cargada de cinismo lo atravesó. Javier dijo con frialdad: «¿Aún crees que Dios escucha tus lamentos?». El corazón de Diego se estremeció, porque aquellas palabras eran el reflejo de sus propios temores. Javier, con su tono amargo, insistió: «Yo busqué respuestas y nunca obtuve nada». Diego sintió que la duda crecía, como una espina que se clavaba más profundo. Padre Mateo Herrera apareció, colocando una mano firme sobre su hombro, y le dijo: «No permitas que la incredulidad apague la chispa que aún tienes». Sin embargo, la voz de Javier Ramírez resonaba con fuerza, alimentando la tormenta interna. Diego caminó despacio, arrastrando consigo un corazón dividido entre la esperanza y el abismo. Esa noche, en la plaza silenciosa, Diego Morales se enfrentó a Antonio Delgado, quien lo observaba con una sonrisa fría. Diego semblaba fría. «Nunca fuiste digno de la confianza del pueblo», dijo Antonio con una voz envenenada. Diego apretó los puños, conteniendo el deseo de responder con ira. Alejandro Torres, desde un rincón, disfrutaba de la tensión, su mirada brillando como cuchillos en la oscuridad. Antonio agregó: «Tu fe es solo una excusa para ocultar tu debilidad». El corazón de Diego golpeaba con fuerza, y sus labios temblaron mientras murmuraba: «Dios sabe la verdad». La plaza parecía contener la respiración, como si los muros escucharan el choque de las palabras. Lucía Morales observaba desde la distancia, con ojos inocentes que no comprendían la magnitud del veneno que se derramaba allí. La tensión creció cuando Isabel Cruz llegó a la plaza, trayendo consigo un aire de revelación. «La verdad siempre encuentra su camino», proclamó con firmeza, su voz resonando como campanas en la noche. Diego Morales sintió que aquellas palabras golpeaban contra las cadenas de sus dudas. Antonio Delgado palideció, desviando la mirada con incomodidad. Alejandro Torres entrecerró los ojos, midiendo el poder de aquella declaración. Padre Mateo Herrera se adelantó y dijo: «Dios usa voces inesperadas para recordarnos que no estamos solos». El pueblo entero se quedó en silencio, observando cómo Isabel Cruz desafiaba las sombras. Diego respiró hondo, sintiendo que un rayo de esperanza atravesaba la niebla que lo rodeaba. El eco de las palabras de Isabel Cruz se extendió como un fuego invisible, y el pueblo comenzó a murmurar. Diego Morales sintió que la herida aún abierta en su corazón empezaba a respirar. Antonio Delgado intentó hablar, pero su voz temblaba bajo el peso de la verdad que lo amenazaba. Alejandro Torres lo observaba con gesto calculador,
como un lobo acechando a su presa. Padre Mateo Herrera dijo en voz baja: el momento de la prueba se acerca pronto, conto. Lucía Morales apareció junto a Diego, tomando su mano con fuerza, como si su inocencia pudiera sostenerlo. Diego cerró los ojos un instante y susurró: Señor, si aún me escuchas, dame valor. La noche envolvía al pueblo, y la plaza se transformó en un altar donde la fe, la traición y la verdad comenzaban a chocar con intensidad. La noche cayó sobre el pueblo con un aire inquietante, y Diego Morales regresó a la iglesia buscando claridad. Mientras avanzaba entre los bancos vacíos, escuchó un murmullo escondido en las sombras. Allí estaba Antonio Delgado, hablando en voz baja con Alejandro Torres. Nadie sospecha de nuestro acuerdo, dijo Antonio con nerviosismo. Alejandro respondió con una sonrisa oscura. El pueblo sigue tu palabra como si fueras un santo. Diego se escondió, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El dolor lo atravesó al comprender que su traición no había sido un acto aislado, sino un pacto oscuro que lo había condenado injustamente. Cerró los ojos, luchando por contener el grito que se formaba en su pecho. Padre Mateo Herrera había advertido que la oscuridad se disfraza de luz, pero nunca imaginó que esa verdad fuera tan cruel. El corazón de Diego Morales golpeaba con violencia, mientras escuchaba cada palabra. Antonio Delgado dijo: con mis acusaciones, él perdió la confianza de todos. Alejandro Torres rió suavemente y respondió: y pronto perderá lo poco que le queda. Diego apretó los puños. La traición se revelaba con claridad. Recordó la mirada inocente de Lucía Morales, y un escalofrío lo recorrió al pensar que su hermana también sufría por las mentiras de aquellos hombres. Sintió la tentación de irrumpir y gritar, pero se contuvo, consciente de que aún no era el momento. La fe que lo sostenía parecía resquebrajarse, pero un fuego nacía en su interior, el deseo de resistir. Fuera, el viento golpeaba las ventanas, como si el mismo cielo quisiera intervenir en la conspiración. Esa misma noche, Diego Morales salió a la plaza, donde encontró a Isabel Cruz esperando con un semblante decidido. «He visto lo que se oculta en las sombras», dijo ella con voz firme. Diego se sorprendió al escuchar que Isabel conocía parte de la verdad. Contó: Antonio Delgado y Alejandro Torres no son lo que parecen, agregó, su mirada encendida. Diego sintió un estremecimiento, porque sus palabras confirmaban lo que acababa de descubrir. Isabel lo miró con compasión y dijo: Dios no te ha abandonado, te ha mostrado su rostro en medio de la traición. Diego respiró hondo, sintiendo que aquella revelación era un arma contra la oscuridad. La plaza silenciosa se convirtió en escenario de una promesa. La verdad comenzaba a salir a la luz. Al amanecer, Padre Mateo Herrera se reunió con Diego Morales en el patio de la iglesia. El sacerdote escuchó la confesión de lo que había descubierto la noche anterior. Con calma respondió: el mal se esconde en quienes parecen justos, pero la verdad siempre encuentra su camino. Diego bajó la mirada, temblando por la magnitud de la traición. ¿Cómo puedo perdonar cuando el veneno ha destrozado mi vida?, preguntó con voz rota. Padre Mateo Herrera colocó una mano sobre su hombro y dijo: el perdón no justifica la traición, pero te libra de ser esclavo de ella. El alba iluminaba sus rostros, como si el cielo quisiera marcar ese instante con esperanza. Esa tarde, el pueblo se reunió en la plaza, y las tensiones se hicieron palpables. Antonio Delgado caminaba entre la multitud con su falsa sonrisa, mientras Alejandro Torres lo observaba con satisfacción. Isabel Cruz se adelantó, su voz resonando clara: el silencio ha terminado. La verdad debe ser escuchada. Los rostros de los aldeanos se tensaron, y un murmullo recorrió el lugar. Diego Morales sintió que el momento decisivo había llegado, y con firmeza levantó la cabeza. Lucía Morales apareció entre la multitud, sus ojos llenos de esperanza. Padre Mateo Herrera cerró los suyos en oración, silenciosa. Aquella plaza se transformó en tribunal, y el eco de la verdad comenzó a sacudir los cimientos de la mentira. La plaza del pueblo estaba llena, y el aire se cargaba con tensión. Diego Morales avanzó entre la multitud, con Lucía Morales tomada de su mano.
Alejandro Torres lo observaba con una sonrisa venenosa, disfrutando del espectáculo. Antonio Delgado, erguido en el centro, fingía calma, pero en sus ojos se escondía el miedo. Isabel Cruz levantó la voz: el pueblo merece conocer la verdad. Tonto leniendo. Los murmullos se multiplicaron, y cada palabra era como un martillo sobre los muros de la mentira. Padre Mateo Herrera alzó la vista al cielo, murmurando una oración silenciosa. Diego respiró hondo, su pecho ardiendo de dolor y coraje, y gritó: «No temo más a las sombras». La multitud contuvo la respiración, consciente de que el juicio estaba a punto de comenzar. Alejandro Torres dio un paso al frente, su voz resonando con falsa autoridad. «¿Qué pruebas tienes, Diego Morales? Solo palabras vacías». La multitud murmuró, algunos asintiendo con desconfianza. Diego tembló, pero Isabel Cruz respondió firme: «He visto el pacto oscuro entre estos hombres». Antonio Delgado palideció, y sudor perló su frente. Javier Ramírez apareció entre la multitud y gritó: «¿Acaso no ven que la fe solo destruye?». Su tono desafiante agitó aún más la confusión. Padre Mateo Herrera replicó con serenidad: «La fe no destruye, revela la verdad oculta». Diego levantó la mirada, comprendiendo que el momento de decidir había llegado. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier acusación. El clamor creció cuando Diego Morales dio un paso al frente y señaló a Antonio Delgado. «Me entregaste a la mentira, fingiendo ser mi hermano». Antonio respondió con voz quebrada: «Yo solo hice lo necesario para salvarme». La multitud estalló en gritos, algunos defendiendo a Diego, otros dudando. Alejandro Torres sonrió con malicia, disfrutando del caos. Lucía Morales corrió hacia Diego y lo abrazó, murmurando con inocencia: «No estás solo». Sus palabras se sintieron como un rayo de luz en la oscuridad. Padre Mateo Herrera levantó ambas manos y gritó: «El cielo es testigo de cada palabra pronunciada aquí». «Calma siente sus hermanos, calma más perseverante, que estoy diciendo, don». El silencio volvió, cargado de tensión, como si todo el pueblo esperara la sentencia final. Antonio Delgado cayó de rodillas en medio de la plaza, su voz temblando al confesar: «Sí, traicioné, porque temía perderlo todo». El pueblo guardó silencio, y un murmullo de incredulidad recorrió el aire. Alejandro Torres lo miró con desprecio y dijo: «Eres más débil de lo que pensé». Diego Morales sintió que el peso de la verdad se hacía insoportable, y levantó la voz: «No me destruiste, Antonio. Me enseñaste cuánto duele el veneno de la traición». Isabel Cruz gritó: «La mentira no puede seguir gobernando este pueblo». Javier Ramírez, con tono ácido, murmuró: «¿Y aún así, crees que tu Dios hará justicia?». Padre Mateo Herrera respondió firme: «La justicia de Dios no necesita aplausos, sino verdad». La plaza vibraba como un altar abierto al cielo. El clímax alcanzó su punto más alto cuando Alejandro Torres avanzó, su voz cargada de veneno: «Todos ustedes viven en una ilusión, no existe justicia divina». El pueblo tembló, dividido entre el miedo y la duda. Panto a suelo. Diego Morales dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos, y gritó: «Mi fe ha sido golpeada, pero no muerta. Prefiero caer con esperanza que vivir en tus cadenas». Lucía Morales apretó su mano, fortaleciendo su espíritu. Isabel Cruz se unió y exclamó: «La oscuridad no tiene la última palabra». Antonio Delgado sollozó, hundido en su propia miseria. Padre Mateo Herrera levantó la cruz que llevaba colgada, y el pueblo guardó silencio reverente. En ese instante, la plaza se convirtió en un tribunal sagrado donde la fe, la mentira y la verdad se enfrentaron cara a cara. El amanecer llegó con un silencio solemne sobre el pueblo pontío. Diego Morales permanecía de pie en la plaza, sintiendo que cada respiración era un recordatorio de la batalla que había librado. Antonio Delgado, aún de rodillas, no levantaba la mirada, consumido por la vergüenza. Alejandro Torres había desaparecido entre las sombras, dejando tras de sí un vacío cargado de temor. Isabel Cruz se acercó y dijo con voz firme: «El pueblo ha visto lo que la mentira puede causar.
Lucía Morales abrazó a su hermano, susurrando: Dios nunca nos dejó. Padre Mateo Herrera, con la cruz en las manos, proclamó: hoy se siembra una verdad que debe permanecer. El pueblo escuchaba en silencio, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. El murmullo de los aldeanos comenzó a crecer, ya no con miedo, sino con esperanza. Diego Morales observaba sus rostros y notó que algo había cambiado en ellos. Isabel Cruz habló en voz alta: la verdad nos libera, incluso cuando duele. Antonio Delgado lloraba en silencio, comprendiendo que ya no podía ocultar su vergüenza. Lucía Morales, con su inocencia intacta, tomó la mano de Diego como recordatorio de que la fe aún tenía raíces. Padre Mateo Herrera alzó su voz: el perdón es la llave de nuestra libertad, no la venganza. Diego cerró los ojos, comprendiendo que aquel era el mensaje que había resistido en lo más profundo de su alma. Esa tarde, Diego Morales se apartó del bullicio y caminó hacia la iglesia, buscando un instante de soledad. Se arrodilló frente al altar y susurró: Señor, no me dejes caer en el odio. Sus lágrimas caían como ofrendas silenciosas sobre la piedra fría. Padre Mateo Herrera lo observaba desde la entrada, dejando que el silencio hablara más que las palabras. En su interior, Diego comprendió que perdonar no significaba olvidar, sino liberar su corazón de las cadenas que lo ataban a la traición. Recordó a Antonio Delgado, a Alejandro Torres y a Javier Ramírez, y aunque la herida seguía abierta, sintió que la fe comenzaba a reconstruirse en el fondo de su alma. El pueblo comenzó a reorganizarse bajo una nueva esperanza. Isabel Cruz habló en la plaza, recordando que la verdad debía guiar sus pasos. Diego Morales la escuchaba, consciente de que su voz había sido un faro en la oscuridad. Antonio Delgado, marcado por la vergüenza, ofreció disculpas públicas, aunque sus palabras eran más débiles que sus lágrimas. Javier Ramírez permanecía entre la multitud, con los brazos cruzados y el rostro endurecido, murmurando con amargura: el tiempo dirá si esto cambia algo. Padre Mateo Herrera respondió en voz alta: cada acto de fe cambia el curso de la historia. El pueblo aplaudió, reconociendo que el dolor vivido se había convertido en enseñanza. Al caer la noche, Diego Morales caminó junto a Lucía Morales hacia su hogar. El cielo estrellado parecía más claro que nunca, como si el universo hubiera sido testigo de la lucha y la rendición. Lucía sonrió y dijo: ahora podremos dormir en paz. Diego le acarició el cabello, respondiendo en voz baja: la paz llega cuando aprendemos a soltar el peso del odio. Padre Mateo Herrera los observaba desde lejos, satisfecho de que el alma de Diego había resistido. Isabel Cruz permanecía en la plaza, orando en silencio por la fortaleza del pueblo. Antonio Delgado se retiró en soledad, marcado por su traición. Javier Ramírez se quedó pensativo, con un gesto duro, como si la fe aún tuviera que ganarle la batalla. El amanecer cubrió el pueblo con una calma extraña, como si el aire quisiera borrar la noche de gritos y confesiones. Diego Morales caminaba hacia la iglesia, con Lucía Morales a su lado, sosteniendo su mano como un ancla. El silencio de las calles parecía nuevo, más liviano, como si la verdad hubiera purificado las piedras. Padre Mateo Herrera lo esperaba en la puerta, con el rostro sereno, y dijo: la fe se levanta después de la tormenta. Diego inclinó la cabeza en señal de respeto, comprendiendo que las palabras del sacerdote eran una promesa y un desafío. Isabel Cruz se acercó afirmando: la oscuridad no pudo apagar la luz. Antonio Delgado permanecía en su hogar, marcado por la vergüenza, mientras Javier Ramírez observaba desde lejos, su mirada dura, como si aún dudara de todo. Dentro de la iglesia, la luz de los vitrales iluminaba el altar con colores suaves. Diego Morales se arrodilló, cerrando los ojos y diciendo: gracias por no abandonarme en el vacío. Padre Mateo Herrera lo observaba con una sonrisa leve mientras sostenía su Biblia. Lucía Morales se arrodilló junto a su hermano, imitando su gesto con inocencia pura. Isabel Cruz, de pie detrás, murmuraba una oración en silencio, agradecida por la justicia revelada. Afuera, Antonio Delgado lloraba en soledad, incapaz de entrar al templo que había traicionado.
Javier Ramírez, parado en la entrada, cruzó los brazos y murmuró con ironía: ¿fe o ilusión? Sin embargo, sus ojos temblaban, mostrando que la duda ya no era tan firme como antes. El pueblo se reunió nuevamente en la plaza, esta vez no con miedo, sino con un aire de esperanza incierta. Isabel Cruz habló con voz clara: la verdad nos hizo libres, pero debemos cuidarla con fe. Los aldeanos la escuchaban, algunos asintiendo, otros aún desconfiados. Diego Morales se adelantó y dijo: la fe no me salvó del dolor, pero me levantó en medio de él. Lucía Morales lo miró con orgullo, su inocencia convertida en testimonio silencioso. Antonio Delgado apareció entre la multitud, cabizbajo, y susurró apenas: perdón. La gente lo observó en silencio, sabiendo que sus actos no podían borrarse con palabras. Padre Mateo Herrera proclamó: el perdón no borra el pasado, pero abre el camino al futuro. El eco de sus palabras llenó el aire como campanas invisibles. Esa tarde, Diego Morales caminó hacia el campo, buscando respirar lejos de las murmuraciones. Javier Ramírez lo siguió, y con un tono duro dijo: no entiendo cómo puedes seguir creyendo. Diego lo miró con serenidad y respondió: porque incluso en la traición encontré la huella de algo mayor. Javier calló, sorprendido por la calma de su voz. Yo perdí todo, murmuró Javier con amargura. Diego replicó: lo que perdiste puede volver en forma de fe, si lo permites. El viento movió la hierba alta, como si la naturaleza confirmara aquellas palabras. Por primera vez, Javier no respondió con cinismo, sino con un silencio cargado de dudas y posibilidades. La noche cubrió el pueblo por última vez en esta historia, y Diego Morales se arrodilló frente a la cruz de la iglesia, iluminada por la luna. Susurró: perdono, porque no quiero vivir atado al veneno. Lucía Morales se acercó y lo abrazó, y en su inocencia dijo: entonces, hemos vencido. Padre Mateo Herrera sonrió con serenidad, murmurando: la fe se mide en la herida que aprendemos a entregar. Isabel Cruz oraba en silencio, agradeciendo por la fuerza de la verdad. Antonio Delgado, desde su hogar, lloraba por lo que había perdido, mientras Javier Ramírez miraba al cielo, aún sin respuestas, pero con el corazón menos endurecido. El eco final fue el susurro del viento, llevando la plegaria de Diego como un himno invisible que permanecería en el alma del pueblo